Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video por este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Javier Albán, a Zamazenta en 100% de IV en la Liga Master, disfrutando de esos niveles 50, a ver qué tal le va. Y si este video llega a tener 700 likes, apenas se haga, sé que Javier Albán nos puede traer a Zamazenta a nivel 50 y poder disfrutarlo todos. Por favor, háganme ese favor porque quisiera verlo y después se va a venir un ultra video, el mejor que van a querer ver. Sé que han estado pidiendo muchísimo ese video, pero va a ser sorpresa para el siguiente si llegamos a la meta de 700 likes. Alarido a bocajarro y triturar empieza muy bien, que le pueden lanzar el tierra viva o puede ser enfado, igual lo puede resistir, no necesita escudar, pero quisieron baitearlo de nuevo con el bucle de arena. Le cambian demasiado rápido a Dialga, va a salir con el baiteo para que el rival pueda pensar de que es una onda certera, ya que lo tiene doblemente legado. Con bola sombra es más de la mitad de la vida, no cae en el baiteo, al menos una onda mental no es muy efectivo y siento que lo puede bajar a básicos antes que le pueda lanzar un cabeza de hierro. Y si es que le lanza el cabeza de hierro está bien, no necesita escudar y tranquilito puede entrar con Zamazenta al menos para farmear con un alarido. 3829 de SP sería el 100% de IV, teniendo 203 en el ataque, 198 en la defensa y 163 en el HP, la estamina. Garchomp puede volver con el baiteo a menos de que ya pueda hacer un tierra viva, decide escudar por si acaso el rival ya sabe que no lo puede escudar, pero termina siendo muy bien escudado, no cae en el baiteo en ninguno de los sentidos y triturar es suficiente para que pueda llegar a ganar con este combate. Ay no, utiliza su último escudo, quiere cambiar demasiado rápido pero no le sale. Esto puede ser bucle de arena de nuevo, pero quiere asegurarse por si es de nuevo tierra viva. Es bucle de arena, le había lanzado solo 4 básicos de disparo lodo y al menos tiene un triturar de nuevo con el bucle de arena. Espero que no haya entrado el ataque, al menos que pueda hacer el cambio si lanza el ataque. Esperar al menos a tener el abocajarro o el triturar dependiendo cuál es el último Pokémon, si es acero o si puede ser un Pokémon de tipo fantasma, a menos que vuelva un dragón. Es un Pokémon de tipo acero, es Melmetal con 4015 de SP. Ese Melmetal está a nivel 50, excelente abocajarro, súper eficaz y lo mejor de todo es que estos combates son en rango leyenda, así que me encanta cuando salen las estrategias de los rivales o si no los pokés que más utiliza, que están siendo más grandes. Los otros movimientos que puedo aprender de básico sería colmillo hielo, ataque rápido y garra metal. Ya viendo esos ataques sabes que el mejor por cuestión de farmeo sería alarido para tener mucha más energía en los ataques. 10, 14, 12 si lo vas a conseguir de alguna raid actualmente al nivel 23.5 y 15, 15, 15 el 100% de IV si es que lo vas a llevar a nivel 40 o a nivel 50. Sale Groudon de Elite, tiene a Mewtwo oscuro, no sé si lo ha querido cambiar por si acaso para lanzar una onda certera sabiendo que hace rato Dialga no lo escudó, pero le lanza puño fuego, igual lo resiste. Qué gran daño hace Groudon, si siendo oscuro está 20% nerfeado en la defensa, al menos sabe que en el ataque va a darle mucho más, pero Groudon termina resistiendo y no sale el cambio como se esperaba. Ahora sí, entra Zamazenta de nuevo a decirle yo estoy presente aquí, por más que le lance cabeza de hierro, daño neutral, así que no importa, puede resistirlo igual y puede llegar hasta 2 a bocajarro a menos de que vaya a utilizar los 2 escudos el rival. Primer escudo del rival y con el segundo, ¡oh no! Pensó que era un baiteo y ahora sí sale Landorus en su forma normal, no en la versión Totem, y avalancha es suficiente para Groudon. Ahora descubrir cuál es su último Pokémon, si es que va a llegar a escudar. Si llega a escudar, así que le va a lanzar terremoto, capaz puede ser puño fuego porque también quiere irse con la mínima, y si le lanza puño fuego está bien, termina siendo escudado y puede farmeárselo para ver cuál es el último Poké. El último era con nada que hacer, señor, que le puede lanzar el pájaro osado, que sí, necesita 3 básicos al inicio, después va a necesitar 2 porque igual aprende terremoto y no puede hacer mucho. Lanza pájaro osado, ya no necesita escudar porque es 1, le lanza la avalancha y después entra el siguiente, y como está nerfeado es toda la vida, ya sabía el rival que no puede hacer nada más y este es a básicos, igual le podía ganar pero se asegura con el avalancha y si no decide escudar pues no sería sorpresa porque ya no, y sí decide escudar y termina Zamazenta dando la cereza del pastel, lanzando a bocajarro y terminando este segundo combate como los grandes, como los cracks. Debilidades al psíquico, al volador y al hada al ser un Pokémon de tipo lucha y resistente al bicho, al siniestro y al roca. Mewtwo vuelve para darle una lección importante al Palkia, pero Palkia dice no, hay que lanzar primero el agua cola, es para que sea muy importante y es daño neutral, así que después espero que pueda ganar el CMP, después de que pueda llegar a la sonda mental, pero cuela el básico. No sé en qué momento Niantic dijo que iba a hacer todo normal, de que ya no se iban a colar los básicos, pero hasta el momento no ha salido nada. Y déjame, ¿qué tal te ha parecido la 9ª temporada? ¿Te gusta la pose que va a salir con Lionel de la 9ª temporada? Yo esperaba que en verdad estuviese su capa, que esa capa de héroe él la tuviese puesta, pero no la tiene. Y aparte que la mitad de la temporada vas a aprender sus nuevos ataques, hay
nuevos ataques como Meteoro Bola, así que el meta quizás pueda variar un poquitín. Y como les dije, Escaldar igual tenía que tener ese efecto, de nerfear en la defensa, como básicamente son los juegos originales, que le va bajando vida tras vida tras vida en cada momento. Pero en esta vez ha sido con el ataque, va a nerfear el ataque y Meteoro Bola va a ser menos. Así que bueno, la rana ya no va a tener muchas ganas, la rana ya no va a farmear demasiado rápido, solo son 5 de SP, pero en el segundo ataque sí que se puede demorar un básico de más, y ese básico es el que tú puedes necesitar quizás para poder ganar los combates. Hasta con un PS de vida terminan ganándote con ese ataque que puede tener la rana, porque es spammer de spammer, cambia muy rápido y le sale, no puede ser. Landorus necesita doble triturar al menos para hacer daño, pero lanza bocajarro porque también puede tener el fuerza bruta. No creo que vaya a ser el roca afilada, ya que no es muy efectivo, igual lo puede resistir, y necesita lanzar fuerza bruta como sea. Ay, llegó primerito. Llegó primero acá, ya sí, si es fuerza bruta tiene que lanzarle la bocajarro para que no se lo pueda farmear, ya que no tiene nada, y le lanza triturar. No puede ser, hubiese sido fenomenal el bocajarro. Como tiene un PS no podía ser más, quizás no se lo hubiesen farmeado y con eso ibas... No, sí, ya, hubiese ganado. No, ni siquiera hubiese ganado, hubiese faltado un poco de más. Bueno, en el tercer combate no ha salido lo esperado, pero si te das cuenta son pokés a niveles 50. Ahora, después de estos combates ya se van a venir con pokés a niveles 40, ya que estos serían amistosos, pero igual con rangos leyendas, a ver qué tan bueno puede ser, si es que va a estar en una Master clásica, si es que no va a entrar legendarios, porque la novena temporada van a venir todos. Entre la Master Premier, que también vas a poder utilizar esos pokés no legendarios, que bueno, hay que esperar a ver si es que es nivel 40 o nivel 50, porque todavía no han dicho nada de eso. Yo creo que sería pokés a niveles 40, pero hay que ver si es que lo van a sacar así o a niveles 50. ¿Cómo resiste Lugia? ¿Cómo lo hace súper eficaz? Otro más, y recién con 2 triturar le ha quitado un poco más de la mitad de la vida. Va a llegar uno más, a menos que pueda hacer el cambio. Se ha farmeado casi 3 y cambia demasiado rápido Giratina antes que le pueda lanzar el ataque, y eso es bueno porque puede resistir el ataque aéreo, y después a base de garra umbría igual puede hacer tremendo daño, a menos que le pueda lanzar el aero chorro, y esos cola dragón comienzan a pegar muchísimo más. Este es el segundo ataque aéreo, no quiere dejarlo cola nada porque recién ha hecho el cambio, y 2 a bocajarro sería fenomenal ya que tienen los escudos preparados. Y esto es avalancha, quizás lo quiere escudar para lanzar un bola sombra, quizás no, porque no se lo puede farmear, pero lo deja pasar, así que quiere entrar con Excadrill al menos a quitarle los escudos, porque sabe que le queda Lugia detrás, y eso es la parte fundamental, la parte importante que tiene que ser, porque taladradora le hace súper eficaz a menos que le pueda lanzar fuerza bruta, y si le lanza fuerza bruta llega a nerfearse. El primero puede resistir, el segundo también, pero va a costar un escudito como sea. Quiso hacer el cambio, de todas maneras no le sale, y un escudo va a ser suficiente para que le pueda ganar, ya que se lo puede farmear, a menos que hubiese tenido doble. No lo tiene doble, esa parte está bien, y tiene que regresar Lugia, pero sale que yo... Ay no, esta parte es malísima, va a tener que lanzarle el taladradora, igual lo puede resistir, a menos que pueda llegar al segundo, pero como tiene 2 escudos, quizás quiera guardárselo para Lugia, o capaz no, ya que utiliza el primer escudo, sale Samacenta a triturar. Esto sí, ya viene a ser el siguiente escudo, a menos que lo quiera dejar pasar. Utiliza el último escudo y a bocajarro es suficiente, pero no quiere dejarlo en nada, quiere hacer hora todavía para que pueda al menos lanzar un siguiente ataque, porque puede resistir los cascadas. Uno más no va a llegar, y taladradora tiene que ser todo para que pueda ganar, a menos que pueda hacer así. Le lanza un taladradora más, dime que puedes ganar, dime que puedes ganar, dime que es suficiente para que pueda lanzar un ataque. Uy, le queda un poquitito y le lanza un ataque, un básico, que está a un básico de perder. No hay nada más, utiliza el último escudo, le cambia muy rápido a Lugia y ambos caen al mismo tiempo, y pues no se llevó en esta. Vamos con Dialga versus Samacenta. Empieza muy bien el lead, sé que puede ganarle, pues con 2 a bocajarros es suficiente, a menos que voy a utilizar los 2 escudos, mientras que Samacenta también puede utilizar los 2 escudos, e igual puede hacerle cambio a algún Pokémon porque ya estaría doblemente nerfeado. Entre Samacenta y entre Zacian, este Pokémon al menos tiene triturar, que no llega a ser nerfeado. Le cambia muy rápido a Mewtwo, pescando de que iba a ser el bocajarro, pero no le sale la jugada al rival, y a nivel 50 créeme que hace muchísimo más daño. Si ahí le ha quitado la mitad de vida, al menos a nivel 50 le quitaría 3/4 de vida, dejándolo en la nada, y al menos al herido puede farmeárselo antes de que pueda llegar una onda mental. No es muy efectivo, ni siquiera el bola sombra, y ya tiene la ventaja de los escudos, y puede lanzar el cometa Draco. Esto puede ser cabeza de hierro, no creo que vaya a ser nada más, porque sería innecesario. Está viendo que tienes muchísima vida, muchísima energía, pero quizás quiso baitearlo de una u otra manera. Cabeza de cometa Draco es suficiente, con eso es toda la vida, a menos que quiera arriesgarse con un escudo y pueda farmeárselo después. No lo hace, y al último sale Dragonite sin mucho que hacer,
porque puede lanzarle un triturar. Aparte tiene a Melmetal que le va a ser súper eficaz. Ninguno de los ataques son efectivos contra Melmetal, bien sea el Garra Dragón o bien puede hacer el Vendaval. Pero sí, si tiene Cometa Draco, igual agárrate que no es muy efectivo, pero es casi toda la vida. Lo ha dejado en casi 3/4 de vida. Primera avalancha que le va a ser súper eficaz. Puede resistirlo con un par de PS de vida, pero al final tiene que utilizar el escudo sea como sea, porque no hay mucho que hacer. Ya básico se le puede ganar y cambia demasiado rápido a Samacenta, que es escudo, así que lo utiliza como un escudo. Ay, no puede ser, no. Garra Dragón, daño neutral y ya bueno, se termina el último combate. Espero que te haya gustado, like bien por este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y si llegamos al meta de 700 likes, yo automáticamente te traigo a Samacenta a nivel 50, así que Javier Albán, si estás viendo este video, pues hay que cumplirlo. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.